y esto es 227 y es inamovible, ¿sí? La ventaja de usar la fórmula, ¿cuál es? Si yo cambio esto, fíjense que automáticamente los valores van a cambiar, ¿sí? O sea, todo lo que dependa de esa serie de datos, si yo modifico la serie de datos, modifica el valor, ¿sí? Acá parece una pavada, pues es un número, pero si tienen 50 variables que dependen de esa serie, si yo uso las fórmulas, si yo cambio la serie, automáticamente me cambió las 50 variables que a mí me interesan. Si yo las hice a manopla y las pasé, tengo que hacer las 50 cuentas de nuevo, ¿sí? O sea, moraleja, traten de empezar a usar las fórmulas, ¿sí? Pues las fórmulas son dinámicas, cambian cuando yo cambio la serie. Parece una pavada, pero les digo, cuando trabajen con series grandes de datos, si ustedes relevaron a 1000 pacientes y quieren ver, qué sé yo, 15, 20 variables de esos 1000 pacientes, si tengo que hacer las 15 variables de nuevo a manopla, de 1000 pacientes me va a llevar una semana, un mes. En cambio, haciéndolo con esto, si tengo que modificar algo, es modificar el valor y ya tengo todos los valores calculados, ¿sí? Bien. Suma. Esa es una forma. A ver, vamos a probar con el más. Pero con el más me suena que va a tirar error. Pero no sé, si te digo ten esto. No, pero más suma. O sea, el más funciona como el igual. No, es igual. O sea, Yo tengo idea que todas las fórmulas para el Excel comienzan con igual. ¿eh? Con igual. Pero no sé. Siempre se Igual. No. Suma. Ah, ya. Más. Suma. Escucha. Suma. Sí, tenías razón. Yo siempre las trabajé con igual, y siempre las conocí con igual. Pero, bien, ¿cuál es la forma B de hacer lo mismo? Directamente ir a la barra de fórmulas. Si me paro en la casilla donde quiero que me ponga el valor, voy a la barra de fórmulas y ¿qué le digo? Que quiero hacer una suma. Y ahí me va a preguntar de quién es. Y ahí le voy a poner el rango que yo quiero. Le digo que sí, y es lo mismo, ¿sí? No gano mucho, es no escribir el igual, suma, paréntesis, pero es otra forma de hacer lo mismo, ¿sí? Bien. Y la otra forma, que no la vamos a hacer, pero la forma menos académica, ¿cuál sería? Igual, vos, más, taca, taca, taca. Si es lo mismo, voy a llegar al mismo valor, es menos cómodo que usar los otros, ¿sí? O sea, como consejo usaría el otro, ¿sí? Bien. Función suma, ¿sí? La otra función que por ahí es importante es la de contar, ¿sí? Que me va a dar cuántos experimentos, ítems, pacientes, lo que sea, yo tengo, ¿sí? Acá es fácil porque acá yo tengo, creo que son 12, los puedo contar a dedo, ¿sí? Pero piensen que yo puedo tener 100, 1500, 1000 o más, ¿sí? Fíjense que yo puedo hacer, por ejemplo, poner el cursor ahí, fórmula, decirle que quiero contar cuántos números hay, entre qué, en ese rango, y decirle que sí. 12, ¿sí? Eso parece una pavada, pero les digo, si hay que contar muchos valores, igual uno tendría la ventaja que tiene la fila donde empieza la serie y la fila donde termina. Podría sacar la diferencia entre las dos y ahí uno tiene el n. Pero bueno, se puede hacer así también. Promedio es una de las cosas importantes, ¿sí? En la mayoría de los ensayos, de los estudios, los promedios están. ¿Sí? Promedio es algo que hay que sacar. Fíjense que hay distintas formas de hacer el promedio, ¿sí? Una forma de hacer el promedio, ¿cuál sería? Fíjense que acá tienen la fórmula, uno podría hacer la división entre ¿qué? Entre la suma de todos los valores dividida, que es la barra esta, el número de terminaciones, ¿sí? Esa es la forma A.
¿Cuál es la otra forma? Decirle directamente a Excel, mira, quiero calcular el promedio. ¿El promedio de quiénes? De todos ustedes. Le digo que sí y llegó a lo mismo. ¿Sí? Bien, promedio es importante. Fíjense que también tienen los tres parámetros de posición típicos, ¿sí? Centrales, mediana y moda. ¿Sí? Mediana, fíjense que acá yo ya tengo la ventaja, esto se lo pueden pedir al Excel, fíjense que yo puedo marcar y decirle al Excel que quiero... ¿Dónde estás, pequeños saltamontes? Acá está, ordenar. Fíjense que yo le puedo decir a Excel que directamente me ordene esos valores de creciente a decreciente, al revés o como quisiera. ¿Sí? Fíjense que acá yo ya los tengo ordenados de mayor a menor. ¿Sí? Acuérdense que para sacar la mediana, a manopla, ¿yo qué tenía que hacer? Ordenarlos de menor a mayor. Si eran impares, el valor del medio es la mediana. Si eran pares, era el promedio de los dos del medio. ¿Sí? Fíjense que acá son pares, así que va a ser el promedio de los dos del medio. Así que creo que son estos dos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Fíjense que serían esos dos. ¿Yo qué podría hacer? Igual suma de esos dos dividido 2. Opción 1. Pero ¿qué pasa? Como Bill Gates es un poco más inteligente, ¿yo qué puedo hacer? Ir a la barra de fórmulas. Fíjense, lo borramos y lo hacemos. Ir a la barra de fórmulas, pararme en la celda que yo quiero el resultado, ir a la barra de fórmulas y decirle que entre los cálculos estadísticos yo quiero sacar la mediana. ¿La mediana de quién es? De esta serie de datos. Y le digo que sí. ¿Sí? Moda. Fíjense que moda me da error. ¿Y por qué me da error? ¿Se acuerdan que era la moda? Valores que se repiten. Valores que se repiten. ¿Ven alguno que se repita acá? No. Ninguno. Entonces, Excel me dice, flaco, ahí no hay nada. Entonces me tira error. ¿Sí? Pero fíjense que la fórmula está bien. Fíjense, siempre chequeen cuando tienen un error, fíjense que hayan elegido la serie de datos correcta y todo lo demás, la fórmula está perfecta. Fíjense que me dice que no, y está bien que no, pues no hay ninguno que se repita. ¿Sí? Fíjense, a ver, veamos si lo puedo engañar. Si yo le pongo 6,71, fíjense que la moda pasa a ser 6,71, pues es el único valor que se repite dos veces. ¿Sí? Puede ser el moda era el que se repetía más veces. Genial. Mínimo y máximo. Fíjense que acá también es más o menos parecido. Yo le puedo decir al Excel que me calcule. Depende de la versión que tengan, va a ser igual max o igual máximo. Igual max. Fíjense que acá abajo, por las dudas, tienen la definición de cada una de las funciones que van a usar. Fíjense, les dice, devuelve el máximo valor de una lista de valores. ¿Sí? Le digo que quiero calcular el máximo de quién, de mi serie de datos. De mi serie de datos, le digo que sí, y fíjense que tengo el valor más grande. ¿Sí? Igual acá los tengo ordenados de menor a mayor, era simplemente leer este dato. ¿Sí? Pero acuérdense lo que decíamos hoy. Muchas veces les va a pasar que por X causa pasaron mal un valor, se equivocaron de columna y la columna de presión arterial era en realidad, por tirarles algo, no puede ser nunca por los valores, pero supóngase, qué sé yo, creatinina, lo que fuera, glucemia, que por ahí se acerca más. ¿Qué pasa? Si tienen que cambiar algo, acuérdense, si supónganse que este valor ya no va más, si yo lo borro de mi serie, fíjense que el valor máximo automáticamente pasa a ser el siguiente mayor. Si yo lo escribí a manopla, eso ya no lo puedo cambiar, lo tengo que ir a cambiar a mano.
¿Se entiende? O sea, siempre conviene hacerlo depender de la serie de datos. Así que yo lo hago una vez y ya después, si tengo que cambiar la serie de datos, todo lo que dependa de esa serie de datos cambia automático. Yo no toco más nada. ¿Sí? Bien. Máximo y mínimo. ¿Sí? Acá hay algo que no me cierra. Mínimo, no, está bien. Rango, acuérdense que el rango era una medida de dispersión. ¿Y qué era? Era la diferencia entre ¿qué? El máximo y el mínimo. Excel no les calcula el rango. ¿Sí? Tiene algunos rangos, pero no son el rango clásico. ¿Sí? Entonces, para calcular el rango, si lo quiero hacer como una fórmula, el rango ¿qué era? El más grande menos ¿quién? El más chico. Y le digo que sí. Y fíjense que acá tengo el rango. Fíjense que si yo cambio los valores de cualquiera de los dos, también me va a cambiar, fíjense, me cambia todo virtualmente. Es la ventaja, me cambia el rango y me cambia todo lo que depende de esa serie de datos. ¿Sí? Les digo, eso parece una pavada, pero si tienen que hacerse toda una planilla de nuevo, es un trabajo que se puede evitar. ¿Sí? Es la gracia de usar el Excel, si no uno lo haría papel y listo. Bien, varianza. ¿Sí? La varianza, ahí estoy haciendo yo. La varianza también la pueden calcular directamente con la barra de fórmulas. ¿Sí? ¿Qué le pueden decir a Excel? Quiero calcular dentro de las funciones de estadística, más abajo, la varianza calcula la varianza en función de una muestra. Y ahí lo mismo, siempre les va a preguntar qué rango de valores quieren, les dicen que quieren ese rango y le dicen que sí. Desviación estándar. Fíjense que también con la barra de fórmulas, fíjense, varía si la tienen en inglés, en español. Calcula la desviación estándar en función de unas muestras. Desbest es la función. Le digo que quiero esa función, me va a preguntar de qué rango. Mala mía. Le digo que sí. Y ahí, ¿qué te pasó? Acá hice el libro. Dime. ¿Me recuerdas qué es varianza, por favor? La varianza es una medida de dispersión, es todos los datos menos su media. O sea, mientras más dispersos estén tus datos con respecto a tu media, mayor te va a dar tu varianza. Lo ideal es, mientras más chica sea la varianza, mejor. Igual les digo, yo uso estadística muy básica. Estadística no es mi fuerte, lo confieso. Uso la estadística, como dice el chiste ese, más como los borrachos, apoyándose en el tubo de luz de la calle, solo para apoyar y no para iluminar. Eso sí. Eso lo confieso. Bien. Y vamos a sacar la desviación. Bien. No, esta no es. Era esta. Era desbest con respecto a la muestra. Sos vos. No sé por qué me tiene este error. Sos vos. Si están todos con comas, ¿sí? Bien, ahí. Bien. Coeficiente de Pearson, olvídenselo, no tiene mucho sentido que lo sepan. Error estándar, acuérdense que el error estándar era la desviación sobre la raíz cuadrada de
el número de